pueden dar un grito de júbilo. Plenitud fuerte. Gracias sublime es, perfecto es tu amor, tomaste mi lugar, cargaste tú mi cruz, envió su vida por ti, lo decimos. tu vida diste allí, Y ahora libre soy. Todos los que están libres pueden levantar sus manos. Jesús, te adoro por lo que hiciste en mí. Pusiste en orden todo el caos, nos adoptaste como tus hijos, el Rey de gloria, el Rey de majestad, el que gobierna con su justicia y resplandece con su belleza, el Rey de gloria, decimos, el Rey de majestad. Gracias sublime es, perfecto es tu amor, Tomaste mi cargaste tú mi lugar, cruz, cargaste tú mi cruz, y por amor diste tu vida, diste allí, y declaramos libertad en ti, decimos, y ahora libre soy. Jesús, te adoro por lo que hiciste en mí. Declaramos adoración. Vino es el Cordero de Dios, ¿puedes decirlo? Vino es el Rey que la muerte venció. Vino es el Cordero de Dios. Vino es el Rey que la muerte venció. Vino es el Cordero de Dios, díselo plenitud. Vino Es el Rey que la muerte venció. Vino es el Cordero de Dios, digno, digno, gracias sublime es, Perfecto es tu amor, tomaste mi lugar, cargaste tú mi cruz, cargaste tú mi cruz, diste tu vida por mí, tu vida diste allí, somos libres. y ahora libre soy. Oh, Jesús, te adoro por lo que hiciste en mí. ¿Cuántos pueden alzar sus manos al cielo y decir yo soy libre? Somos libres en ti, Señor. Oh, 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 oh. Gracias, Señor. Te adoramos, Gracias, Señor. Jesús. Jesús vive y en esta mañana lo proclamamos. ¿Estamos listos para celebrar todos juntos esa victoria? Con tus palmas aquí arriba. Estaba
Jesús. Dile, te necesito, Señor. Te necesito, Jesús. Te necesitamos, Señor. Quiero invitarte a que juntos preparemos nuestros corazones para adorar al Rey. Levanta tu voz y adora a Jesús. Te llamamos sanador, restaurador, maestro, salvador, amante, eres dador, tu nombre grande es. Redentor, libertador, eres rey, conquistador, Cristo, Cristo, tu nombre grande es. Levantamos tu nombre en esta mañana, Señor. Una vez más, sanador, restaurador, maestro, salvador, amante, eres dador, tu nombre grande es. Redentor, libertador, eres rey, conquistador, Cristo, Cristo, tu nombre grande es. Y todos juntos decimos, tu nombre es Cristo, resucitado Rey, alto y sublime, reinas con poder.
iglesia porque es para Él. Tuya la gloria a Jesús. Bienvenidos todos en esta mañana. Nos gozamos realmente en podernos reunir en un domingo particularmente tan especial e importante como este domingo conocido como de Resurrección. Queremos darle la bienvenida a todos los que están acá con nosotros presencialmente y a aquellos que también nos siguen a través de nuestro canal de Facebook y ahora ven nuestros mensajes a través de nuestro canal de YouTube. Hoy es particularmente un domingo muy especial, pues hoy celebramos la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Y quiero precisamente que ese sea hoy el centro de esta enseñanza, el centro de este mensaje. Pues el apóstol Pablo dice que si Cristo no resucitó, entonces vana es nuestra fe. Y podemos dar fe, podemos tener la certeza y la convicción de que efectivamente Jesucristo resucitó. Y de eso precisamente quiero hablar hoy en base a tres aspectos que pueden ser verificados, comprobados y por lo mismo creídos por nosotros. Dice el apóstol Pablo en su primera carta a los Corintios capítulos 15 versículos 1 y 2. Además os declaro, hermanos, el evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, en el cual también perseveráis, por lo cual asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos si no creísteis en vano. El evangelio que os he predicado. Pablo describe que si no tenemos la certeza de quién es Cristo y de su resurrección, en vano hemos creído. Y tenemos que recordar que precisamente la palabra evangelio significa buenas noticias. Por lo tanto, es necesario que después de haber recibido el evangelio, creamos en el evangelio y perseveremos en el evangelio. Dice también el apóstol Pablo, siempre en la misma carta, en el versículo 3 y 4 del capítulo 15, porque primeramente, y en esto consiste el evangelio, porque primeramente os he enseñado lo mismo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados, conforme a las Escrituras, y que fue sepultado, y que resucitó al tercer día, conforme a las Escrituras. Y aquí hay tres aspectos sumamente importantes en los cuales usted y yo debemos de fundamentar nuestra fe en el Señor, porque primeramente os he enseñado lo mismo que asimismo recibí, dice el apóstol Pablo. Primero, que Cristo murió por nuestros pecados. Segundo, conforme a las Escrituras, y que fue sepultado. Segundo hecho. Y tercero, y que resucitó al tercer día. Entonces, Cristo murió por nuestros pecados. Un estudio reveló que los cristianos tienen un sentido de esperanza y de optimismo mayor que cualquier otro grupo religioso alrededor del mundo. Y eso es porque nosotros vemos la vida y aún la muerte o la vida después de la muerte de una manera muy distinta, particular y singular, como ninguna otra religión lo hace. Es por ello entonces que es tan importante que nosotros tengamos esta convicción en cuanto a estos tres aspectos: que Cristo murió por nuestros pecados, que Cristo fue sepultado y que Cristo resucitó al tercer día. Los primeros dos, pues cualquiera podría calificar en esto. Todos vamos a morir y todos en algún momento, espero yo, tengamos la dicha de ser sepultados. Pero en el tercer punto es donde Jesús hace la gran diferencia. Entonces, es importante. Y el apóstol Pablo dice, miren, primeramente, yo les enseño lo mismo que yo recibí. El apóstol Pablo describe la importancia que tiene el entender esto. Nuestra religión
nuestra enseñanza, nuestra fe, nuestra doctrina no está basada sobre opiniones, sino que está basada sobre hechos. Hechos que pueden ser registrados y que pueden ser comprobados a través de la historia. Algunos dicen sí, pero ese es su punto de vista. Sí, pero eso es lo que ustedes creen. Pero es mucho más que eso. Nuestra fe no está basada en opiniones, sino que la podemos basar en hechos. No en nuestro punto de vista o perspectiva, sino de acuerdo a lo que no solo la Escritura dice, sino que la misma historia confirma. Y lo primero, vamos a ver estos hechos, es de acuerdo a lo que dice el apóstol Pablo, que Cristo murió. La muerte del Señor Jesús es el centro del evangelio. Jesús murió. Y esto es algo sumamente importante que usted y yo debemos de creer. ¿Por qué es tan importante el hecho de que entendamos que Jesús murió? Claro, todos en algún momento tenemos que morir. Y si Jesús era la deidad, como dice la canción, hecha carne, en algún momento tenía que morir. Entonces, ¿qué hay de diferencia en cuanto a esto? La forma en la que murió. Y esto es lo importante. Jesús murió. ¿Y cómo murió Jesús? Bueno, tenemos que recordar que murió ejecutado prácticamente por el gobierno romano. Y lo hicieron a través de una de las medidas más crueles y atroces de dar la pena capital a una persona que había sido encontrada culpable. Jesús murió crucificado. Y esto es sumamente importante. ¿Por qué? Porque hay por allí algunas leyendas que dicen que Jesús no murió. No murió ese día, por lo menos. Sino que Jesús, por lo mismo, y esto es tan importante, por eso creo que lo veamos. Si Jesús no murió, entonces tampoco resucitó. Algunos por lo mismo dicen que Jesús no murió, que Jesús todavía fue bajado con vida de la cruz. Y si bien pudo haber en algún momento perdido la vida, fue tan corto que él revivió. Y aquí hay una gran diferencia. La Escritura jamás habla de revivir, sino que habla de resucitar. Jesús entonces murió. Y podemos dar fe de esto por los testimonios que hay en los distintos escritos que relatan lo cruel, lo fuerte y lo certero que era la crucifixión para darle muerte a una persona. La historia nos dice que no fueron los romanos quienes inventaron la crucifixión, pero sí fueron ellos quienes perfeccionaron esta tortura y la utilizaron como su pena máxima o capital. Y además, la muerte por crucifixión fue diseñada para producir una muerte lenta y además ocasionar el máximo dolor o sufrimiento en una persona. Jesús entonces murió, y eso es una verdad que podemos rastrear y que puede encontrarse evidencia de esto a través de los libros de historia. Muchos se han dedicado a el estudio de Jesús o de el Cristo histórico, no desde la perspectiva que nosotros lo vemos como el Hijo de Dios y todo lo que nosotros queremos por la Escritura, sino que algunos se han dado a la tarea de estudiar y de confirmar que efectivamente el Jesús histórico existió y que éste efectivamente fue crucificado y que por lo mismo murió crucificado. ¿Y en qué consistía exactamente el ser crucificado? Esta muerte tan dura en los tiempos de Jesús no necesitaba mayor explicación. Pero hoy creo que nosotros podemos ir y ver en la historia lo que implicaba morir crucificado. Para empezar, como bien ustedes saben, la manera en la que las personas eran no solamente atadas a la cruz, sino además clavadas literalmente, hacía que la espalda de la víctima sufriera.
sufriera como consecuencia de la posición y del peso que su mismo cuerpo ejercía sobre él. Pero además, previamente, regularmente, los crucificados eran azotados. Su espalda desgarrada topaba contra el madero, en el cual él hacía esfuerzos para poder respirar al levantar su cuerpo sobre sus propios pies para poder liberar y permitir que el aire ingresara a sus pulmones. Entonces era sumamente doloroso. Y Jesús, entendemos que había recibido los 40 azotes previo a su crucifixión, lo cual implicaba que su espalda había sido literalmente desgarrada. Cuando esa espalda que recién había sido azotada y que estaba viviendo ese proceso de coagulación topaba sobre la madera de la cruz, volvía a liberar sangre. Y es por eso que Jesús drenó prácticamente toda su sangre a través de las distintas métodos que utilizaron para torturarle: el azote, la corona de espinas, pero además, como si hubiese sido esto poco, la herida en su costado, la cual terminó de prácticamente drenar toda su sangre. La víctima no solamente era amarrada, hay ahí alguna discusión que si era el clavo colocado en las palmas, lo cual, de acuerdo a algunos análisis científicos y forenses que hicieron personajes como Leonardo da Vinci, llegaron a la conclusión que no se hubiese podido clavar a una persona de las palmas, ya que el peso del cuerpo no soportaba. Es por eso que en las pinturas de Leonardo se ve a Jesús crucificado de las muñecas, pues dice que el espacio entre los huesos del brazo sí permitían soportar el peso, mientras que otros decían que no, que eran las manos, pero que además, como no soportaba, también era sujetado con amarras. Al final, el punto es que eran clavados literalmente de pies y de manos. Los clavos entonces atravesaban, ya fuese sus muñecas o la parte entre el hueso del cúbito y el radio, para poder ser sujetados de esta manera en la cruz. Aparte, en las muñecas hay terminaciones nerviosas que producen dolores insoportables en los brazos, lo cual hacía que la persona crucificada tuviese que bajar su cuerpo y de esta manera ejercer presión sobre todas estas áreas, lo cual traía mucho más dolor. El dolor era insoportable. El dolor era lo que podríamos llamar inhumano. Y los romanos, como bien decíamos, lo habían perfeccionado. ¿Por qué? Querían que la gente tuviera tal horror al hecho de que fueran a ser sentenciados de esta manera, para que de esa forma no hicieran nada que fuera en contra del gobierno romano. Y habían además buscado la manera de que la muerte de quien fuese crucificado fuera lenta. ¿Cómo lo hacían? En la cruz, en la parte baja, clavaban una especie de una pieza de madera que sirviera para descanso y apoyo de quien estaba crucificado. Esto hacía que prolongara la vida por instinto de aquel que estaba crucificado, ya que al estar crucificado sin tener un apoyo, su cuerpo venía hacia abajo, lo cual presionaba su caja torácica y hacía que sus pulmones no recibieran aire. Entonces, ¿qué hacía por instinto el que estaba crucificado? Buscaba levantarse para poder tomar un suspiro. Y cada vez que respiraba, de alguna manera se podía
ganar un poco más de tiempo de vida. Entonces, para hacerlo más prolongado y que le fuese más fácil, clavaban una especie de apoyo para que quien estaba ahí pudiese levantarse y de esta manera tomar aire. El esfuerzo por respirar de manera apropiada se hacía agonizante, además era agotador. Y de no tener en qué apoyarse, la muerte resultaría ser mucho más rápida. La muerte por crucifixión causaba muchas situaciones complicadas en quien estaba crucificado. Aparte, ya finalmente vivía un shock por la pérdida de sangre. Lo agotador de estar buscando respirar, más la deshidratación, producían un ataque al corazón por el estrés, lo cual producía una falla cardíaca congestiva que llevaba a una ruptura cardíaca. La víctima no moría lo suficientemente rápido, sino se rompían sus piernas. Y esto fue lo que pasó con Jesús. La Escritura da detalles tan interesantes en cumplimiento no solo a las profecías, sino también como un adelanto de lo que iba a vivir y a sufrir Jesús, el Cristo. Pues dice que llegando ya la hora en la cual tenían que bajar apresuradamente el cuerpo y dudando de que aún estuviese muerto, iban a fracturar sus piernas para que al hacerlo ya no pudiera sostenerse y de esta manera su muerte solo fuese asunto o cuestión de un par de minutos. Pero dice que pudieron dar fe de que ya había muerto. Por lo mismo no quebraron sus piernas. Entonces, no había duda alguna de que Cristo Jesús había muerto en la cruz. ¿Sabe? Casi nunca hablamos de los sufrimientos físicos de Jesús. Y no nos gusta muchas veces hablar de esto porque pensamos que lo que producirá es lástima. Pero ¿sabe? Jesús no necesita de nosotros compasión. Lo que nosotros necesitamos para con Él es fe y creer en este mensaje. Y por eso el apóstol Pablo lo dice, que el centro de nuestra enseñanza lo es Cristo. Y dice, resucitado. Nosotros predicamos a Cristo, pero también al Cristo crucificado. ¿Por qué? Porque es tan importante entender esto. No solo el hecho de que Él murió en la cruz, sino también el por qué murió en la cruz. Y es la segunda cosa que el apóstol Pablo dice. Cristo murió por nuestros pecados. ¿Qué significa que Cristo murió por nuestros pecados? Él fue el Cordero de Dios, de acuerdo a lo que reveló Juan, que quitó el pecado del mundo. ¿Por qué era tan importante entonces que Cristo muriera y que además muriera crucificado? Porque fue el sacrificio, fue la ofrenda que logró establecer de nuevo la paz con Dios. ¿Se recuerda todo lo que profetizó Isaías? El castigo de nuestra paz cayó sobre él. Fue en el momento mismo de la crucifixión cuando el castigo más horrible que alguien pudiese vivir y que lo vivió el Señor, cayó sobre él el castigo de nuestra paz. Detalles bien interesantes que hablábamos la semana pasada en el día de en el domingo que conocemos como Domingo de Ramos, el día en el que Jesús entra a Jerusalén. Ese día ya habían prácticamente llegado muchos israelitas, judíos de todas las partes cercanas y aún lejanas a Jerusalén para celebrar la gran fiesta. Y en ese día en particularmente lo que hacían era empezar la búsqueda del cordero que iban a sacrificar como parte muy importante de su tradición, pero además sin saberlo, de una profecía que estaba de manera no solamente hablada, sino realizada como un acto hacia la persona de nuestro Señor Jesucristo. Entonces Jesucristo muere por nuestros pecados.
en algún punto, antes de que Él muriera, hay eventos sumamente importantes relatados en los evangelios. Uno de estos es que el velo del templo se parte en dos. Antes de que Él dijera consumado es, tuvo lugar esta asombrosa transacción espiritual. El velo se rompe, el acceso hasta el lugar más íntimo del templo queda abierto, y más adelante la escritura dice que usted y yo por lo mismo tenemos acceso hasta el mismo trono de la gracia. Y en ese momento, en esa transacción espiritual, el Padre pone sobre Jesús toda la culpa y la ira que nuestro pecado merecía sobre Él. Y ahí es donde dice la escritura que Él llevó sobre sí mismo el pecado de todos nosotros. Por lo mismo fue horrible el sufrimiento físico de Jesús, pero además hubo un sufrimiento espiritual, porque fue juzgado por nuestro pecado. Él tomó nuestro lugar. Podemos ver en lo que Él dice que previo a que sucediera todo esto, Él sabía lo que iba a pasarle. Y por eso dice: haz de mí que pase esta copa. Si se puede. ¿Qué copa? La copa de la ira de Dios. Que Él, unas horas antes, está experimentando el miedo o el temor o el estrés o todo lo que podría producir lo que estaba por suceder en alguien que está bien claro de qué es lo que le va a suceder. Por eso Isaías 53 del 3 al 5 lo pone de esta manera: despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro. Fue menospreciado y no lo estimamos. Ciertamente Él llevó nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas Él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre Él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Algunas versiones ya corrigen la palabra llaga, pues Jesús no tuvo tiempo para enllagarse, sino que han corregido la palabra llaga por heridas, y en sus heridas fuimos nosotros curados. Jesús entonces no solo, como dice la escritura, murió. Cristo murió, pero después dice murió por nuestros pecados. Y lo tercero que podemos ver es que fue sepultado. Muy importante también el hecho de que haya sido sepultado. Nosotros no vemos muy a menudo la sepultura de Jesús como parte del evangelio, pero lo es. Y es importante por varias razones. Uno es, primeramente, de que Él efectivamente murió. Jesús murió. Y sabe, insisto, es tan importante el hecho de que entendamos que Jesús efectivamente murió. ¿Sabe usted que hay por ahí una doctrina que nace de la idea de que Jesús no murió, de que posteriormente de que le bajaron de la cruz, Él revivió gracias a los cuidados que le dieron, y que junto con María se fueron hacia Francia, donde iniciaron una familia y además toda una doctrina nueva? Por eso es tan importante entender esto, y por eso dice Cristo murió, y murió por nuestros pecados, pero además fue sepultado. Fue sepultado. Y el que haya sido sepultado es una prueba positiva de que Él efectivamente murió. Nadie es sepultado a menos que efectivamente haya muerto, haya sido confirmada su muerte. Y cuando Él fue bajado, se confirmó que efectivamente había muerto. Es por ello que la sepultura de Jesús es importante, porque además hace que se cumpla la escritura. La escritura anunciaba acerca del Mesías que se dispondría con los impíos su sepultura, pero sería con los ricos finalmente en su muerte. Jesús fue sepultado en la tumba de un hombre rico. Jesús entonces murió por nuestros pecados y fue sepultado.
Y hasta ahí se pudo haber quedado y todo ser como lo que había sucedido con anterioridad con muchos que habían anunciado ser el Cristo. Pero viene esto último que hace la gran diferencia. Y resucitó. Y esta es la verdad esencial y es la piedra angular de nuestra fe. ¿Por qué? Porque si Jesús moría en una cruz para pagar nuestros pecados, quitar nuestra culpa, y no era efectivamente Jesús, entonces todo lo que Él había dicho que haría por nosotros quedaría sin poder. Jesús entonces cargó toda la ira de Dios en la cruz. Y aunque Él no cometió pecado, dice que por nosotros se hizo pecado a fin de que la justicia de Dios fuera sobre Él. Jesús tomó entonces nuestro castigo, pero ¿sabe? Permaneció como un Salvador perfecto a lo largo de toda la prueba. Y esto es el por qué Él puede ser resucitado. Porque Él permaneció santo, aún en su muerte. Por lo tanto, la resurrección de Jesús no es un complemento. Resulta que es la obra más importante. Sí, la resurrección de nuestro Señor Jesús. Y aquí hay algo bien interesante. Hay historia escrita con respecto a la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Y resucitó al tercer día. El hecho de que Jesús resucitó al tercer día es parte importante también de nuestro evangelio. ¿Por qué? Porque de esa manera también cumple la Escritura. Y aunque nos enfrascamos en a veces aspectos desgastantes que no nos conducen a nada, como si fueron efectivamente 3 días, si fue de viernes a domingo o si fue de miércoles a sábado, ¿sabe? Al final lo importante y relevante es que resucitó y lo hizo al tercer día. Y dice que hubo evidencia de esta resurrección. Primera de Corintios 15 del 5 al 8 dice que se apareció a Cefas y después a los 12. Después apareció a más de 500 hermanos a la vez, de los cuales muchos viven aún y otros ya duermen. Después apareció a Jacobo, después a todos los apóstoles, y como final o de último de todos, como un abortivo, se me apareció a mí. Entonces vea, había evidencia, había testimonios escritos hasta el día de hoy sobre la resurrección de nuestro Señor en otros libros que no necesariamente son la Biblia. Hubo gente entonces que vio al Señor Jesús resucitado. Apareció a Pedro. Jesús hace una aparición especial de resurrección a Pedro. ¿Por qué? Pedro estaba deshecho. Pedro había negado al Señor. Y usted conoce la historia. Se le aparece. Le pregunta, ¿me amas? Tiene un momento particularmente especial con él. Después a los 12. Esto posiblemente se refiere a esa primera reunión que tuvo Jesús con sus discípulos, mencionada en los evangelios. Pero también dice que se le apareció a más de 500 hermanos a la vez. Y aunque no hay detalles sobre esta aparición, hay algunas sugerencias. Y luego el apóstol dice, de los cuales muchos viven aún. Había un testimonio convincente de la verdad de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Se le apareció a Jacobo, a todos los apóstoles. Y la más fuerte de las convicciones o testimonios del apóstol Pablo: se me apareció a mí. Se me apareció a mí. Y sabe, yo creo que el Señor se sigue apareciendo y se nos sigue apareciendo. No le voy a decir que se me apareció como a Pedro. No le puedo decir que a mí se me ha aparecido como a alguno de sus apóstoles, pero el Señor se aparece en mi vida y yo puedo dar fe de eso, puedo dar testimonio de eso.
Y yo sé que en su vida también el Señor se ha aparecido y se sigue apareciendo. Y usted puede tener pruebas indubitables de su resurrección, de que no seguimos solamente la filosofía de un hombre, que no seguimos solamente las enseñanzas de alguien que fue un buen maestro, sino de que seguimos a alguien que efectivamente es quien dijo ser. Y esa es la gran diferencia cuando hacemos una comparación de las distintas religiones. Vamos a descubrir algo. Ninguno habla acerca de su creador como el Evangelio habla acerca de Cristo. Eso hace la gran diferencia. Y aquí lo otro. Jesús murió por nuestros pecados. Jesús fue sepultado. Jesús resucitó. Y por eso es tan importante el hecho de su resurrección. Porque si Él resucitó, entonces se cumplirá que todos los que en Él creen, viviremos en Él. Porque resucitaremos también así como Él, pues Él se convirtió en la primicia de lo que sucederá con nosotros. Y eso es precisamente lo que trae esperanza en nuestra vida. Eso es lo que hace distinto el mensaje del Evangelio. Y esa es la importancia de tener claro un evangelio completo, integral, donde hablemos de Cristo en todo. Por eso yo insisto, es tan importante ver a Jesús desde su nacimiento, desde su vida y ministerio, desde su pasión y muerte, su crucifixión, su sepultura, su resurrección y su pronto regreso. Es tan importante entonces comprender esto. Y el apóstol lo pone de esta forma: porque si así no hubiese sido y el Señor Jesús no hubiese sido resucitado y nosotros creyéramos este evangelio, seríamos los más dignos de lástima, dice una versión. La gracia que nos salvó a través de nuestro Señor Jesucristo nos hace quien nosotros ahora somos. Su gracia no ha sido en vano para conmigo ni tampoco para con cada uno de ustedes. Ha trabajado en todos y cada uno de nosotros y nos ha hecho aceptos delante de nuestro Padre amante, nuestro Señor. Y es por eso que es tan importante un domingo como hoy. Si bien todos los domingos nos reunimos para adorar, para exaltar, para glorificar al Señor, hoy particularmente es un domingo muy distinto, porque hoy celebramos efectivamente que el Señor Jesús resucitó y que se sigue apareciendo y que está contigo y que está conmigo y que Él sigue teniendo este tipo de reuniones como la que vamos a celebrar en unos minutos. Las reuniones junto a la mesa, donde a través del pan y de la copa recordamos lo que Él hizo por nosotros y para nosotros. Recordamos todo lo que Él compró y lo que Él significa para nosotros. Es por ello que hoy quiero entonces que recuerdes esto. El mensaje más importante acerca de Jesús es por ello que vamos a ponernos de pie y vamos a agradecerle al Señor lo que Él hizo por todos y cada uno de nosotros. A nuestros amigos en casa que nos siguen a través de nuestro canal de Facebook, recuerda, hoy es particularmente especial el entender esto. Nuestra fe se basa en Cristo y en este resucitado. Y tú en casa puedes participar hoy de este evento tan especial, buscando ahí en casa una copa, un trozo de pan, y junto a los tuyos te invito a que leas Mateo capítulo 26, versículo 26, y juntos puedan recordar el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo, como lo haremos hoy acá los que estamos presentes.